El KTX no tiene ninguna posibilidad de ganarle al ferrocarril peruano. Ni en sueños. ¿Cómo te sentirías si el orgullo que has defendido toda tu vida se desmoronara en un abrir y cerrar de ojos? Si la tecnología que creías la más precisa y hermosa del mundo resultara estar, en realidad, eclipsada por una verdad que jamás imaginaste. La protagonista de esta historia es Min So-yeon, una ingeniera que trabaja para la compañía ferroviaria de Corea del Sur. Para ella, el KTX era su sueño hecho realidad, su máximo orgullo y la prueba viviente del alma de ingeniera que heredó de su padre. Sin embargo, un día cualquiera, recibe una orden repentina: inspeccionar el sistema de trenes de alta velocidad del Perú. ¿Por qué yo? ¿Y por qué a Perú, de todos los lugares? Lo que brotaba en su pecho era pura insatisfacción y rebeldía. Y, sobre todo, una confianza absoluta: nosotros somos superiores, eso está claro. Pero lo que sus ojos presenciaron fue un mundo que superaba con creces su imaginación. El aire pulcro y solemne que flotaba en la histórica estación de Desamparados. El tren de los Andes, reluciendo como una pieza de orfebrería bajo el sol limeño. Una limpieza milagrosa que revivía los vagones en tan solo 7 minutos. Y una puntualidad abrumadora que no perdonaba ni un minuto de retraso. El corazón de So-yeon tembló. Desgarrada entre el orgullo y la realidad, entre su ego y la verdad, un impacto innegable la fue consumiendo. ¿Qué aprenderá ella de esta experiencia? ¿A qué respuesta llegará? Esta no es solo una historia de trenes. Es un relato que cuestiona la esencia de la tecnología y describe una verdad que calará hondo en nuestros corazones. Antes de comenzar la historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Así, los videos adecuados para ti seguirán apareciendo automáticamente. Apóyanos con el botón de gracias. También encontrarás enlaces a videos recomendados en la descripción, así que dales una mirada. La luz de la mañana aún no terminaba de iluminar la ciudad por completo. Un rayo de sol, colándose entre las nubes grises, hacía resaltar silenciosamente un sobre blanco sobre el escritorio. Min So-yeon se quedó paralizada frente a él. Solo con rozar el papel con la yema de los dedos, sentía cada latido de su corazón retumbar pesadamente, uno tras otro. Un mal presentimiento le pesaba en el alma, contrastando con la ligereza del papel. Respiró hondo, rasgó el sobre y allí estaban, alineadas, unas cuantas líneas de texto. Se le ordena participar en la inspección del sistema del ferrocarril central del Perú. Al leer esa frase, So-yeon sintió que su corazón se detenía. ¿Por qué yo?, soltó en voz alta, una pregunta dirigida más a sí misma que a nadie. Ella es una ingeniera de élite que sostiene al KTX, el tren de alta velocidad de Corea. Ha participado incluso en el diseño de los vehículos de próxima generación, trabajando con el pecho inflado de orgullo y responsabilidad. Una tasa de puntualidad reconocida mundialmente, diseño de vanguardia, tecnología celebrada. Jamás había dudado, ni una sola vez, de que el KTX fuera el número 1 del mundo. ¿El tren peruano? Eso es solo una reliquia del pasado. Al escupir esas palabras en su mente, un recuerdo revivió al mismo tiempo. Un día de verano en su infancia, parada junto a las vías de la mano de su padre. Él, secándose el sudor, le dijo con una expresión seria: So-yeon, la tecnología es algo curioso. Evoluciona cuando conoces lo que ignoras. En ese momento no entendió el significado. Pero ahora, esas palabras resonaban pesadamente en su pecho. Sacudió la cabeza con fuerza y se repitió a sí misma: no puede haber nada que supere al KTX. Su voz tembló al murmurarlo. Si su confianza fuera realmente inquebrantable, su voz no habría temblado. Al darse cuenta de eso, una pequeña ansiedad brotó en su interior. Fuera de la ventana, la ciudad despertaba lentamente. Pero en lo profundo del pecho de So-yeon, algo distinto comenzaba a sonar. No era una melodía clara, sino algo parecido a una música oculta en el silencio. Ella aún no lo sabía, pero esa música del silencio sería la clave que la transformaría al final de este viaje. So-yeon caminaba por el pasillo de la empresa sin poder contener la irritación en el fondo de su corazón. En su cabeza, las letras de la notificación de su jefe resonaban una y otra vez: Sistema Ferroviario del Perú. La luz fluorescente que entraba a través del vidrio se reflejaba en el piso pulido, haciendo que su sombra se tambaleara de forma antinatural. Ese temblor era idéntico a su propia inseguridad. El KTX es lo mejor del mundo. Velocidad, comodidad, seguridad. No perdemos en nada. La cifra del 99.99% de puntualidad era el orgullo de toda la empresa y el suyo propio.
Poder trabajar como parte de ese proyecto era la prueba de que el sueño que dibujó en su infancia se había hecho realidad. Por eso no le entraba en la cabeza. ¿Por qué tenía que ir a ver el tren peruano ahora? Los ferrocarriles coreanos ya estaban en la cima de la vanguardia. De vuelta en su asiento, frente a una montaña de documentos, no podía concentrarse. En su mente flotaba el recuerdo de su niñez. Bajo el sol de verano, junto a su padre, viendo a los operarios revisar los rieles en silencio, el sonido metálico de las llaves inglesas resonando rítmicamente. Su padre le dijo, la velocidad es solo un resultado. La esencia es la seguridad y la estabilidad. Sobre eso viaja el tiempo de las personas. Conmovida por esas palabras, So Yeon eligió el camino de la ingeniería ferroviaria. Por eso, ahora tenía un orgullo inquebrantable. A la hora del almuerzo, su colega Jae-hee se sentó a su lado. Oye, So Yeon. Estás nerviosa por la inspección, ¿no? Dijo con una sonrisa radiante. So Yeon detuvo sus palillos y respondió cortante. Para nada. Solo voy a ver un tren viejo. Jae inclinó la cabeza y dijo riendo, si algo viejo sigue corriendo hoy en día, ¿realmente es viejo? Esa frase se clavó como una pequeña espina en el pecho de So Yeon. Viejo o nuevo no se decide por los años, sino por si sigue evolucionando. Esa era la frase que ella siempre repetía. Y sin embargo, ahora no podía aplicársela al tren peruano. Por la tarde, visitó el estudio de su padre. Él dobló el periódico y miró a su hija con ojos tranquilos. Soyan soltó la insatisfacción que había estado reprimiendo. Papá, ¿por qué tengo que ir a ver ese tren? El KTX es vanguardia, el tren peruano debe ser algo antiguo. Su padre guardó silencio un momento y luego dijo con voz grave, So Yeon. La tecnología avanza conociendo lo desconocido. Si realmente es viejo, ve y confírmalo. Tu convicción no debe tambalearse. Pero si hay algo que aprender, absorberlo también es deber de un ingeniero. Ante esas palabras, Soyan no pudo replicar. Tenía tanta razón que le daba rabia. En algún lugar de su corazón, ella también lo sabía. Al salir de la habitación, las palabras que su padre le lanzó a la espalda se quedaron en sus oídos. El silencio también tiene música. Escucha bien, So Yeon. Esa noche, acostada en su cama, miró fotos del tren peruano en su celular. Los vehículos en la pantalla, comparados con el KTX, parecían tener un diseño algo distinto, quizá menos futurista a primera vista. Definitivamente el KTX es más moderno, se dijo a sí misma, pero en el fondo quedaba una ansiedad que no desaparecía. ¿Y si le esperaba algo que superaba su imaginación? Cerró los ojos pero no pudo dormir. En el fondo de sus oídos, el sonido resonaba de nuevo. Una melodía sin nombre oculta en el silencio. Soyan aún no sabía que eso se convertiría en la música que cambiaría su vida. El aire del puerto tenía ese olor a sal y a hierro, y un viento frío soplaba con fuerza. Men Soyan estaba de pie en la cubierta del barco, con la mirada fija en el horizonte lejano. Frente a ella, la costa del Callao comenzaba a perfilarse entre la bruma. En su pecho se entrelazaban la insatisfacción, la ansiedad y una pequeña expectativa. ¿Por qué tengo que venir a Perú?, pensó, y sus palabras mudas se las llevó el viento. Unos pasos ligeros se acercaron por detrás. So Yeon, con esa cara te vas a cansar más rápido, era su colega Jae. Ella sonreía como siempre, con el cabello bailando al viento. Ya que estamos aquí, disfrutemos. He escuchado que la comida peruana es buenaza. So Yeon se encogió de hombros. No vengo de turismo. Solo vengo a ver tecnología obsoleta. Su voz sonó a pura fanfarronería. Jae soltó una risita, pero luego la miró con seriedad. Pero sabes, creo que hay cosas que solo se entienden estando en el lugar. Cosas que las fotos y los números no pueden medir. Tú eres quien mejor sabe eso, ¿verdad? Por un instante, se quedó sin palabras. Cierto, ella debería entender el valor que no se cuenta con números. Las palabras de su padre eran similares, pero aplicarlas a este tren le resultaba frustrante. De repente, al mirar atrás, vio al gerente del proyecto, el señor An, parado junto a la barandilla. Cerró su gruesa carpeta y dijo con voz baja, So Yeon, si crees que el tren peruano es inferior al KTX, confírmalo y pruébalo. Por el contrario, si hay algo que aprender, traerlo de vuelta es tu trabajo. Sus palabras fueron más tranquilas que el sonido de las olas, pero resonaron con certeza en su corazón. Había una convicción inquebrantable y una fuerza serena en su voz.
Soyeon no respondió, solo miró a lo lejos. La silueta del puerto empezaba a emerger blanca entre la neblina. No puedo perder, murmuró tan bajo que solo ella se escuchó, disolviéndose en la brisa marina. Pero al mismo tiempo, otra voz susurraba en su interior, ¿y si el tren peruano supera mi imaginación? El barco cortaba las olas, acercándose a tierra firme. En el corazón de Soyeon, una melodía desordenada seguía sonando. La música del silencio era como una campana anunciando el inicio del viaje. Bajaron del barco y tomaron un taxi que atravesó la ciudad hasta llegar al centro histórico. Al mirar por la ventana, el paisaje urbano traicionaba la imaginación de Soyeon. No había ni un papel en el suelo. Las paredes de los edificios brillaban de blancas, y los árboles de las avenidas mantenían un orden perfecto. Está más ordenado de lo que pensé, murmuró para sus adentros, pero se corrigió de inmediato. No me dejaré engañar por las apariencias. Finalmente, el taxi se deslizó hacia la rotonda de una gran estación. Al bajarse, Soyeon se detuvo en seco. El interior de la estación de desamparados se alzaba ante ella brillando como una enorme caja de cristal. La luz que entraba por el techo alto se reflejaba en el suelo, que brillaba como un espejo recién pulido. Una limpieza tal que parecía absorber hasta el sonido de los pasos de la gente. ¿Qué es esto? Las palabras escaparon de la boca de Soyeon inconscientemente. Las estaciones principales de Corea también han mejorado mucho y tienen confianza en su limpieza. Pero jamás había visto un espacio pulido con tanta perfección. Al mover la mirada, notó que ni siquiera frente a las máquinas expendedoras había polvo. Los paneles transparentes estaban impecables y hasta los huecos de los botones brillaban. En ese momento, una escena cautivó su atención. Una madre entró al andén con su hijo pequeño. El niño, emocionado, estuvo a punto de correr hacia la línea del tren. La madre tomó suavemente su mano, inclinó ligeramente la cabeza y lo devolvió a la fila. Luego, hizo una pequeña reverencia a las personas alrededor, como pidiendo disculpas, y se integró a la fila con total naturalidad, como si nada hubiera pasado. Soyeon se quedó muda al ver toda la secuencia. No vio en ellos una expresión de cumplo las reglas por obligación, sino un aire de que cuidar al resto es lo natural. Es diferente a Corea. Susurró sin querer. Es cierto que en las estaciones coreanas los modales han mejorado. Pero los empujones y colarse en la fila siguen pasando a veces. Aquí no había rastro de eso. La gente en la fila esperaba tranquila, leyendo libros, revisando su celular o conversando en voz baja. Todos armonizaban sin estorbarse. Es increíble, ¿no? Jae suspiró a su lado con admiración. Toda la estación está en calma. Es como si fuera otro país. Soyeon asintió, pero con sentimientos encontrados en el fondo de su pecho. Esta limpieza y orden no eran solo una diferencia cultural. Algo en el sistema mismo era diferente. Esto no es coincidencia. Tiene que haber una razón. La voz del señor An llegó tranquila desde atrás, clavándose profundamente en el pecho de Soyeon. Cierto. Esa perfección no se mantiene por azar. Conciencia, sistema y la cooperación de la gente. Todo debe unirse para que esto exista. De pie en el andén, Soyeon contenía la respiración sin darse cuenta. Un pequeño temblor nació en su pecho. ¿Expectativa o ansiedad? El presentimiento de que la aparición del tren cambiaría algo grande dentro de ella hacía que su corazón latiera con más fuerza. De pronto, el anuncio por los altavoces tensó el aire en un instante. El tren hará su ingreso en breve. Al escuchar esas palabras, la gente en la fila miró al unísono hacia las vías a lo lejos. Soyeon también dirigió su mirada inconscientemente. Y en ese instante, abrió los ojos de par en par. Desde el fondo de la vía, una carrocería blanca y plateada apareció lentamente. La forma en que brillaba al recibir la luz no tenía nada que ver con el tren viejo que había visto en fotos. Líneas fluidas, un contorno sin desperdicio, una figura que parecía cortar el aire mismo al avanzar. No puede ser. Se le escapó un hilo de voz. La palabra viejo que tenía en su mente se hizo añicos en un instante. A medida que el vehículo se acercaba, su presencia se volvía abrumadora. Reflejaba la luz de todo el andén y su carrocería brillaba como una obra de arte. Parecía que la belleza del tren absorbía hasta la respiración de la gente. Soyeon miró a Jae. Ella también murmuró con una expresión llena de asombro, es totalmente diferente a las fotos. El tren se deslizó finalmente hacia el centro del andén. El movimiento fue increíblemente silencioso.
Apenas escucharon los frenos, solo el suave susurro del viento llegó a sus oídos. Sin vibraciones, sin sacudidas. Se detuvo con una precisión milimétrica, como si se hubiera fusionado con las vías. So-yeon se quedó petrificada. El KTX también es silencioso. Pero esta tranquilidad era de otra dimensión. Todo el andén, envuelto en un orden inquebrantable, armonizaba perfectamente. Todo parecía un solo escenario. ¿Cómo puede detenerse tan suavemente? Al decirlo, reconoció su derrota y la frustración la invadió. Pero su corazón ya no podía ocultarlo. Estaba abrumada, sacudida, algo comenzaba a derrumbarse. Las puertas se abrieron y los pasajeros comenzaron a entrar silenciosamente. Nadie corría, nadie se colaba. Incluso quienes llevaban maletas grandes cuidaban de no golpear a nadie, manteniendo la fila con naturalidad. Esa figura se movía al mismo ritmo que el silencio de toda la estación. Las palabras de su padre resonaron en el pecho de So-yeon. La tecnología evoluciona conociendo lo desconocido. Lo desconocido. Quizás no era algo que apareciera en los números, sino algo como el aire mismo. ¿No era este tren que tenía ante sus ojos el símbolo de ello? Ella apretó los puños inconscientemente. Frustración, sorpresa y una admiración irresistible se mezclaban en un remolino dentro de su pecho. El KTX también es increíble. Pero esto... Las palabras no continuaron. El sonido de su orgullo derrumbándose fue silenciado suavemente por aquella música del silencio. Las puertas se abrieron casi sin sonido, solo un leve cambio en la presión del aire llegó a sus oídos. So-yeon dio un paso hacia el interior del vagón. Y en ese instante, se detuvo en seco. Esto es. Lo que saltó a su vista no fue la imagen del tren anticuado que imaginaba. Era un espacio luminoso con el blanco como base, iluminación indirecta relajante y una limpieza que llegaba hasta el último rincón. Armonizando con la suave luz natural que entraba por las ventanas, se respiraba una atmósfera similar a la del salón de un hotel de lujo. No había decoraciones innecesarias. Pero eso, por el contrario, le daba una impresión sofisticada. Todo era un lujo silencioso y calculado al milímetro. So-yeon sintió como Jae-hee contenía el aliento a su lado. ¿Esto es realmente un tren? Ante su susurro, So-yeon se quedó sin palabras para responder. Al sentarse, le esperaba una sorpresa aún mayor. La suavidad del cojín y la firmeza justa envolvieron su cuerpo, brindándole una sensación de seguridad inmediata. Solo con sentarse, sentía que el cansancio del largo viaje se disolvía. ¡Qué comodidad! Casi lo dice en voz alta, y se apresuró a tragar sus palabras. Los asientos del KTX también son cómodos. Pero esta sensación era de otra dimensión. Al notar el espacio que se extendía a sus pies, el impacto fue mayor. Había mucha distancia con el asiento delantero, sin ninguna estrechez. Un diseño exquisito donde, aunque hubiera alguien al lado, no se estorbaban mutuamente. Era un espacio pensado obsesivamente en cómo el pasajero pasaría su tiempo allí. La mesa se abría y cerraba suavemente, fácil de guardar si no se usaba. La posición y forma del portavasos tenían detalles ingeniosos. Además, los asientos tenían enchufes, empresarios abrían sus laptops y estudiantes cargaban sus celulares. Esa escena reflejaba algo más que un simple transporte, era una parte de la vida misma. ¿Este es el tren peruano? En el pecho de So-yeon brotó el respeto junto con la frustración. En su cabeza volvió a flotar la frase de su padre, lo importante es el contenido. No juzgues la tecnología por su apariencia o tus prejuicios. Lo que tenía ante sus ojos era contenido puro. Una tecnología que daba forma a la tranquilidad y satisfacción del usuario, imposible de medir con números o velocidad. Ya no podía negarlo. Jae susurró a su lado con voz pequeña, el KTX también es genial, pero esto es realmente otra cosa, ¿no? So-yeon no respondió. Pero tuvo que admitir en su corazón que sentía lo mismo. En este espacio había algo especial. Al sentir eso, la puerta de los valores de So-yeon comenzó a abrirse silenciosamente. Las puertas del tren se cerraron. Incluso ese sonido fue tan silencioso que apenas se escuchó. So-yeon se recostó en el respaldo y suspiró profundamente. ¿De verdad este tren va a empezar a moverse? Solo de pensarlo, su pecho se agitaba. Tras una leve vibración, el vehículo comenzó a moverse. Pero lo que hubo allí no fue ni la sacudida ni el ruido que esperaba. Era una suavidad increíble, como si la carrocería flotara en el aire. ¿De verdad nos estamos moviendo?
murmuró So-yeon sin querer. Jae, con los ojos como platos, respondió en voz baja, sí. Parece que estuviéramos quietas. Fuera de la ventana, el paisaje de la estación fluía silenciosamente hacia atrás. Ciertamente el tren corría, pero a sus oídos solo llegaba el leve sonido del viento. Poco a poco, el tren aumentó su velocidad. 200 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora, y superó los 300 kilómetros por hora. Pero nadie en el vagón sentía esa velocidad. Gente leyendo, empresarios concentrados en sus laptops, ancianos durmiendo plácidamente, parecían estar en un espacio inmóvil. So-yeon miró el vaso de papel que había puesto en su mesa. El café en su interior apenas se ondulaba, estaba allí, quieto. ¿Cómo logran esta estabilidad?, se preguntó una y otra vez en su mente. El KTX también posee tecnología de la que enorgullecerse mundialmente como tren de alta velocidad. Pero nunca había experimentado una estabilidad tal que hiciera olvidar por completo las sacudidas. Allí no solo había tecnología mecánica, sino el diseño de las vías, la gestión de operaciones y un sinfín de pruebas y errores acumulados. Este es un verdadero ferrocarril de alta velocidad. Sintió un nudo en la garganta. El sonido de su orgullo rompiéndose era ahogado nuevamente por el silencio. Jae sonrió y susurró, So-yeon, esto es demasiado impresionante. So-yeon dirigió su mirada fuera de la ventana. El paisaje rural pasaba hacia atrás como una cinta de cine. Por otro lado, el interior del vagón estaba increíblemente tranquilo. En medio del silencio flotaba una certeza de seguridad. Y entonces, So-yeon admitió por primera vez desde el fondo de su corazón, el KTX también es maravilloso. Pero este tren tiene un valor distinto. Las palabras de su padre revivieron en su pecho, la tecnología es para que la gente se sienta segura. Solo entonces se vuelve real. Su reflejo en la ventana ya no era el de la ingeniera que hasta ayer miraba por encima del hombro a Perú. Al darse cuenta de eso, los ojos de So-yeon brillaban con una nueva luz. El tren llegó a la siguiente estación. Las puertas se abrieron y So-yeon siguió con la mirada perdida a los pasajeros que bajaban. Su mente aún estaba atrapada en el silencio y la estabilidad inquebrantable del viaje. Pero la escena que ocurrió inmediatamente después la sorprendería aún más. Un equipo de personas con uniformes impecables entró al vagón al unísono. Un equipo de más de 10 personas. Sus movimientos eran decididos, coordinados como si se alzara el telón de un escenario. ¿Limpieza? Se le escapó a So-yeon. Se movían rápido, pero sin desorden. Unos limpiaban los asientos con paños, otros giraban la orientación de las butacas, otros pasaban aspiradoras por el suelo. Todos sus movimientos eran precisos y sin desperdicio, como bailarines que han ensayado cientos de veces. Jae contuvo el aliento y susurró, ¿no es una actuación? Parece una danza en el teatro. Pero lo que sucedía frente a sus ojos era, sin duda, trabajo de limpieza. So-yeon observó atónita las manos de uno de los empleados. Deslizaba el paño hasta el último rincón del asiento, sin dejar escapar ni una huella en la ventana. Al recoger la basura del suelo, no había duda en sus movimientos. Había una delicadeza, como si estuviera imaginando la sonrisa de la siguiente persona que se sentaría allí. ¿Es necesario llegar a tanto?, se preguntó So-yeon. Pero enseguida sintió que no lo hacían porque fuera necesario, sino porque lo hacían de corazón. El señor An murmuró en voz baja, esto no es solo eficiencia. Así es, no era solo una tarea para ahorrar tiempo. En el fondo de sus movimientos estaba la misión de recibir al siguiente pasajero en las mejores condiciones. Ese sentimiento estaba imbuido en cada gesto de todos ellos. So-yeon apretó los puños sin darse cuenta. Sentía calor en el pecho. Como ingeniera, no, como ser humano, no podía negar esa escena. Miró su reloj. Habían pasado solo 7 minutos. Pero en esos 7 minutos, el vagón había renacido por completo. Las ventanas recuperaron su brillo, los asientos estaban alineados y no quedaba ni un papel en el suelo. El equipo se formó en fila, hizo una reverencia silenciosa y salió hacia el andén. Al ver esa figura, una emoción indescriptible llenó el pecho de So-yeon. Esto ya es arte, pensó. En ese instante comprendió que allí había una dimensión de consideración y cariño que nunca había experimentado en el KTX. Era una tecnología verdadera que movía el corazón de las personas, imposible de medir con números o datos. Tras la salida del equipo de limpieza, el corazón de So-yeon aún latía con fuerza. La frase "el milagro de los 7 minutos" resonaba en su cabeza.
Pero esa emoción sería reemplazada por un impacto aún mayor al momento siguiente. El empleado que hacía de guía se paró al frente y comenzó a explicar tranquilamente: señores, ¿conocen la tasa de puntualidad de este ferrocarril? Es superior al 99.9%. Soyeon estuvo a punto de inflar el pecho. El KTX también presume ante el mundo de una tasa de puntualidad del 99.99%. Era una cifra de la que ella misma se había enorgullecido. Sin embargo, las siguientes palabras del guía sacudieron ese orgullo desde sus cimientos. En el ferrocarril peruano, un retraso de 1 minuto o más se cuenta como demora. Los ojos de Soyeon se abrieron de par en par. ¿1 minuto? Se le escapó de la boca. En el KTX, un retraso de menos de 20 minutos no se considera retraso. Es decir, aunque el número 99.9% sea el mismo, el estándar era completamente distinto. Sintió como si algo se derrumbara ruidosamente en su cabeza. Se habían jactado de ser los mejores del mundo, pero esas cifras se basaban en un estándar indulgente. Ante la severidad de ese minuto del tren peruano, el peso de la realidad era abismal. Jae sacó su celular y dijo con voz temblorosa: Soyeon, mira esto. Casi no tienen registros de retrasos en todo el año. En la pantalla se alineaban los datos reales de operación. Apenas existían retrasos de más de 1 minuto en todo el año. Ante tal rigor, Soyeon contuvo la respiración. ¿Cómo es posible algo así? Buscaba desesperadamente una respuesta en su mente. Tecnología de punta, diseño de vías, gestión de operaciones. No era solo eso. Maquinistas, personal de estación, limpieza, todos compartían una cultura de no permitir el retraso. Por eso esa cifra milagrosa se hacía realidad. El señor An dijo con voz grave: esta debe ser la razón por la que el mundo admira este sistema. No es solo velocidad. La precisión crea confianza. Esas palabras se clavaron profundamente en el pecho de Soyeon. El orgullo de somos los mejores del mundo en el que creía se había transformado ahora en una gran interrogante. ¿Podemos decir realmente que nuestro KTX es el mejor? Fue el momento en que cuestionó su orgullo por primera vez. Pero al mismo tiempo, una pequeña llama se encendió en su corazón. Si pudiera aprender el peso de ese minuto, ¿no podría hacer al KTX aún más fuerte? La tasa de puntualidad del tren peruano no mostraba solo un número. Era la cultura y la convicción de cumplir una promesa pase lo que pase. Soyeon respiró hondo. Algo dentro de ella estaba cambiando silenciosa pero definitivamente. En el avión de regreso a Corea, mirando el paisaje nocturno por la ventanilla, Soyeon reflexionaba profundamente. La limpieza de la estación de desamparados, el viaje en silencio, el milagro de los 7 minutos y el estándar de 1 minuto de puntualidad. Todo eso se había grabado en su corazón y ya no podía pensar en el tren peruano como algo viejo como antes. Poco después de su regreso, a Soyeon se le encargó la presentación del informe de inspección en la empresa. En la sala se alineaban jefes y colegas, dirigiéndole miradas de expectativa y escepticismo. Muchos sabían que ella había menospreciado a Perú y agudizaban el oído esperando a ver qué palabras saldrían de su boca. Las luces se apagaron y la primera diapositiva se proyectó en la pantalla. Soyeon tomó el micrófono y abrió la boca con calma. Compañeros, ¿no se sienten orgullosos de nuestra tasa de puntualidad del 99.9%? Hubo asentimientos por toda la sala. Soyeon fue una de ellos en el pasado. Pero sus siguientes palabras cambiaron el aire. El ferrocarril peruano también presume de un 99.9%. Pero su estándar es de retrasos de 1 minuto o más. Un murmullo recorrió la sala. El aire cambió en un instante. Soyeon continuó: por otro lado, en el KTX, si es menos de 20 minutos no se considera retraso. Es decir, aunque el número sea el mismo, el significado es completamente distinto. En la pantalla se proyectaron los datos comparativos de los estándares de ambos países. Las expresiones de los empleados se tensaron gradualmente. Todos enfrentaban por primera vez esa diferencia de rigor. Soyeon prosiguió: la fuerza de su tren no son solo los números. Miren la limpieza que se hace en cada parada. Observen el milagro de los 7 minutos. El video corrió, mostrando al equipo de limpieza trabajando al unísono en la pantalla. Arreglando asientos, puliendo ventanas, dejando el piso impecable. Ante la escena de un tren renaciendo como nuevo en solo 7 minutos, se escucharon exclamaciones de sorpresa en la sala. Esto no es solo eficiencia. Es la consideración de recibir al siguiente pasajero en las mejores condiciones. Es cariño. Al pronunciar esas palabras,
La voz de Soyeon temblaba. Recordaba el momento en que ella misma fue conmovida. La sala quedó en completo silencio. Nadie se reía. Nadie dudaba. Solo recibían las palabras de Soyeon con seriedad. Finalmente, un empleado murmuró en voz baja: nosotros también deberíamos replantearnos las cosas. Esa palabra fue como una señal. Toda la sala comenzó a murmurar con fuerza. La limpieza de 7 minutos. Eso es arte. ¿Cómo es posible que Perú logre tanto? El KTX también puede cambiar. Sin darse cuenta, los aplausos se extendieron. No eran aplausos formales, sino de aprobación genuina. Soyeon apretó el micrófono y dijo para terminar: el valor de un ferrocarril no se mide solo con números o velocidad. Lo importante es estar cerca del corazón de quien lo usa. Eso lo aprendí del tren peruano. El KTX también puede evolucionar para ser un tren más amado. El sonido de los aplausos llenos de afecto penetró en su pecho. En ese instante, Soyeon tuvo la certeza: lo que había visto no fue en vano. Más bien, sería la semilla que cambiaría el futuro de los ferrocarriles de Corea. Al día siguiente de la presentación, el aire en la empresa había cambiado claramente. En las salas de reuniones volaban las discusiones sobre cómo aplicar lo aprendido en Perú al KTX, y en los rostros de los empleados había un entusiasmo que no se veía antes. ¿Podremos hacer la limpieza de 7 minutos? No, no tiene que ser igual, pero podemos convertir la actitud de pensar en el usuario en un sistema. Deberíamos revisar la tasa de puntualidad. ¿No deberíamos eliminarlo de los 20 minutos y buscar la precisión real? Eran discusiones que antes habrían sido tabú. La atmósfera de satisfacción con la apariencia de los números se derrumbó en una noche. Soyeon, sentada en un rincón de la sala, observaba ese cambio en silencio. Hace solo unas semanas creía que no tenía nada que aprender. Pero ahora era diferente. Quería arraigar en el KTX esa tecnología de la consideración que vio en Perú. Ese deseo brotaba en su pecho. De pronto, su jefe la llamó por su nombre. Soyeon. Tú eres quien mejor conoce el terreno. Quiero confiarte el liderazgo del proyecto de mejora. La sala se agitó por un instante. Pero nadie se opuso. Para los empleados que vieron esa presentación, Soyeon era el símbolo de la reforma. Respiró hondo y se puso de pie. Sí. Lo haré sin falta. En ese momento sintió que algo cambiaba definitivamente dentro de ella. Ya no era una obligación. Era algo que ella misma deseaba hacer de corazón. Unos días después, Soyeon visitó al personal de limpieza en el campo. No quiero un manual para hacerlo más eficiente. Quiero que pensemos juntos en una limpieza que haga sentir bien al pasajero. Su voz estaba llena de pasión. El personal al principio dudó, pero pronto comenzaron a asentir. Entonces no solo los asientos, pulamos también los pasamanos. La gente se fija mucho en eso. Limpiemos el piso no solo aspirando, sino buscando que se vea mejor. Pequeñas ideas de mejora nacían una tras otra. El ambiente se llenó de vida. Todos eran positivos. Soyeon murmuró en su corazón: este es el nuevo viento. La posibilidad que vio en la presentación se estaba convirtiendo en acción real. Y ella estaba en el centro. Sintiendo el peso de la responsabilidad y los nervios, también sentía orgullo. Fuera de la ventana, los vehículos del KTX pasaban reflejando la luz azul. Mirando esa figura, Soyeon pensó con fuerza: definitivamente haré de este tren una existencia más amada. La noche que terminó la reunión del proyecto, Soyeon visitó la casa de sus padres después de mucho tiempo. Al abrir la puerta, el aire nostálgico mezclado con olor a aceite y papel la recibió. El estudio de su padre seguía desbordado de libros sobre ferrocarriles. Su padre, que leía el periódico en su escritorio, notó la presencia de su hija y levantó la vista. Oh, Soyeon. ¿Cómo te fue? ¿La inspección en Perú? Ante esa pregunta, Soyeon buscó las palabras por un instante. La antigua ella habría fanfarroneado diciendo no fue la gran cosa. Pero ahora quería transmitir honestamente la sorpresa y emoción que guardaba en su pecho. Papá. El tren peruano fue realmente increíble. Su padre levantó las cejas, sorprendido. Era raro que Soyeon elogiara algo con tanta franqueza. ¿Qué fue tan increíble? Soyeon se sentó en la silla y comenzó a contar su experiencia. La limpieza de la estación de desamparados. El vagón corriendo en silencio. La limpieza de 7 minutos. Y el estándar de 1 minuto de puntualidad.
mientras hablaba, sentía como su voz tomaba calor. El KTX es maravilloso, pero en el tren peruano no hay solo números. Hay sentimientos humanos. El personal de limpieza, de estación, todos los de operaciones se mueven por el usuario. Entendí por fin que eso es lo que sostiene todo el sistema. Su padre dobló el periódico y asintió lentamente. ¿Por fin lo entendiste? Soyeon repitió sin querer, ¿por fin? Los ojos de su padre eran amables y un poco orgullosos. La tecnología no es algo para competir con números o velocidad. Que la gente pueda usarla con tranquilidad y quiera volver a subir. Ahí está el verdadero valor. Siempre quise decirte eso, pero parece que hasta que no lo experimentaste tú misma, no te caló hondo. Al escuchar eso, Soyeon sintió calor en el fondo de su pecho. Finalmente había comprendido con su propio cuerpo las enseñanzas de su padre. Sí. Tus palabras resonaban en mi cabeza todo el tiempo. Al subir al tren, entendí, esto es lo que significa ver el contenido. Su padre entrecerró los ojos y sonrió. Entonces ya está bien. Has crecido como ingeniera, hija. Esa sola frase caló profundo en el corazón de Soyeon. Ella había cambiado. No, había dejado de temer al cambio. En el silencioso estudio nocturno, las risas de padre e hija resonaron suavemente. Afuera, el sonido lejano de un tren se escuchaba débilmente, como si respaldara la decisión de Soyeon. Convertida en líder del proyecto de reforma, Soyeon corría día a día entre reuniones y el campo de trabajo. Al principio hubo voces frías que preguntaban si iban a imitar la forma peruana. Pero cuando Soyeon contaba su propia experiencia en el tren, transmitiendo no solo datos sino el momento en que su corazón se movió, la actitud de la gente cambiaba poco a poco. La limpieza de 7 minutos la pueden hacer porque es Perú, ¿no? Dijo un veterano de limpieza. Soyeon respondió con una sonrisa. Es cierto, hacer lo mismo puede ser difícil. Pero lo importante es dar forma a la consideración. Por ejemplo, hacer un doble chequeo de objetos olvidados en los asientos. Solo con eso nace la tranquilidad. Entonces otro miembro del personal intervino, entonces hagamos nosotros el milagro de los 10 minutos. Esas palabras relajaron el ambiente y las risas se extendieron. El aire de la reunión cambió de buscar razones para no poder hacerlo, a pensar en cómo hacerlo. El ingeniero Jae-hee también cooperó activamente. Si ajustamos un poco el espacio y la distribución de los asientos, será más fácil limpiar. Debemos diseñar pensando tanto en el usuario como en el personal de limpieza. Esa opinión se reflejó en los nuevos diseños y se convirtió en un aprendizaje para los más jóvenes. Además, hubo movimiento en el departamento de gestión de operaciones. Deberíamos revisar el estándar de retraso del KTX, alzó la voz un gerente, y un murmullo recorrió la sala. Cambiar una costumbre de años no es fácil. Pero los empleados que conocieron la regla del minuto peruano no podían quedarse callados. Si nos llamamos los mejores del mundo, creemos un estándar del que podamos estar orgullosos de verdad. Compitamos con contenido, no con apariencia de números. Esas palabras calentaron el pecho de Soyeon. Lo que empezó con su voz solitaria se estaba convirtiendo en la voz de sus compañeros y comenzaba a extenderse. A medida que avanzaba el proyecto, el ambiente en el campo cambiaba claramente. El personal de limpieza trabajaba imaginando la sonrisa de los usuarios, y el personal de estación se esforzaba por dar una orientación más amable. Esa acumulación de pequeños detalles fue cambiando poco a poco el aire de todo el KTX. Soyeon miró las vías desde la ventana de su oficina por la noche. Las luces del KTX corriendo a lo lejos dibujaban una línea en el cielo nocturno. El camino aún es largo. Pero seguro que podemos cambiarlo. Con eso en el pecho, se dirigió de nuevo a su escritorio. El paso que dio junto a sus compañeros estaba guiando ciertamente al KTX hacia un nuevo futuro. Varios meses después de que el proyecto comenzara a moverse, en el campo del KTX habían nacido indicios claros de cambio. El personal de limpieza añadía pequeños detalles pensando en el usuario, y en la gestión de operaciones habían comenzado intentos experimentales para revisar la regla de los 20 minutos. Quizás eran pasos pequeños. Pero eran pasos seguros que conectaban con el futuro. Soyeon, observando eso, recordó de pronto su viaje a Perú. El andén reluciente de la estación de desamparados, el tren blanco corriendo en silencio, el milagro de los 7 minutos y el peso de 1 minuto. Todo eso sacudió sus valores desde la raíz. Antes creía que la velocidad y el diseño eran el valor del ferrocarril. Pero ahora era diferente. La tecnología es lo que da tranquilidad a la gente.
lo que les da comodidad. Y lo que muestra consideración por ellos. Las palabras de su padre resonaron de nuevo en su interior. Ya no eran solo una enseñanza, sino su propia convicción. So-yeon habló frente a los jóvenes ingenieros de la empresa. El ferrocarril no es algo para presumir con números o apariencia. Lo más importante es si la persona que sube quiere volver a subir. Ante esas palabras, los ojos de los jóvenes brillaron. Ellos superponían en la figura de ella las posibilidades del futuro del KTX. De regreso en casa, So-yeon se sentó a su escritorio y abrió su diario. Deslizando el bolígrafo, escribió palabras en silencio. Aprendí del ferrocarril peruano que la esencia de la tecnología es dar forma a la consideración. Y esa consideración es la fuerza que mueve el futuro. Al terminar de escribir, sintió como si una luz cálida se encendiera en el fondo de su pecho. Los prejuicios y el orgullo que cargaba la antigua ella ya no estaban allí. Fuera de la ventana, las luces del KTX cruzando el cielo nocturno se veían a lo lejos. Esa luz parecía más fuerte que antes, y en algún lugar, más amable. So-yeon sonrió. Es a partir de ahora. El KTX seguro será mucho mejor. Su historia no era un final, sino el preludio de un nuevo futuro. El aprendizaje obtenido del tren peruano ciertamente la cambió a ella, cambió a sus compañeros y comenzó a mover incluso el futuro de los ferrocarriles de Corea. La esencia de la tecnología es llenar el corazón de las personas. Con esa respuesta en el pecho, Min So-yeon caminó de nuevo hacia el mañana. ¿Qué te pareció el video de hoy? Por favor, déjanos tus valiosas opiniones y comentarios. No olvides suscribirte